¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles a una nueva edición de Las Cartas sobre la Mesa, el programa de Infogate que ya desde más de 4 años lo acompaña semana a semana para entregarle datos, análisis, información, elementos para que usted dialogue en su casa, porque nuestro propósito, entre otros, a más allá de informarles, es entregarle argumentos para que usted dialogue. La democracia se construye dialogando, se construye mirando los puntos de vista y construyendo un país en común, que es lo que este año estamos convocados, sin lugar a dudas, con la Convención Constituyente, más todas las elecciones que nos tocan en esta oportunidad, que no son pocas, dicho sea de paso, y no son pocos los candidatos tampoco, ya vamos a hablar un poco sobre eso. Hemos tenido una semana, yo diría, muy marcada por lo que es el retiro de la estatua de Baquedano, de General Baquedano, qué sé yo, todo lo que pasa en esa plaza, que se ha sido desde hace ya mucho tiempo, yo diría más de una década, el centro de reunión que empezó con los partidos políticos, o sea, perdón, con los partidos de fútbol, luego fue asociado a lo político, y finalmente se transformó en un símbolo, básicamente, que ha recorrido el mundo. Pero también nos hemos encontrado con la macrozona de la Araucanía, con la renuncia del que era el encargado de todo ello. También nos hemos enfrentado a la escalada de violencia, tanto a nivel urbano como a nivel rural, que se ha vivido en nuestro país, y también los desafíos que es un proceso constituyente en plena pandemia. Una pandemia que ha llevado a que existan más confinamientos, más cuarentenas, y que empieza a colocar en duda si es posible o no realmente hacer la elección el próximo 11 de abril, en los 2 días, como finalmente fue aprobado por el Congreso. Bueno, pero para hablar de esto y muchos otros temas más, tenemos a dos grandes invitados. En el primer bloque, ya no lo vamos a presentar, vamos a hablar sobre la Convención Constituyente, pero en ambos bloques nos va a acompañar un destacado periodista, amigo de la casa, que siempre ha estado con nosotros, conductor también de Las Cartas sobre la Mesa, periodista Víctor Carvajal, que tuvo una larga y yo diría, digamos, importante y exitosa trayectoria en los medios de comunicación. Víctor, un agrado saludarte. Igualmente, Guillermo, es un agrado volver a las cartas sobre la mesa, ¿no? En esta mesa Exactamente. virtual ahora. Así es. Y en esta oportunidad, nuestro primer invitado es José María Hurtado. ¿Y quién es José María Hurtado? A lo mejor usted lo diga como Cote Hurtado. Porque él, en definitiva, digamos, y más allá, digamos, de su rostro, él está, ¿sabe dónde está? En Palmilla, digamos, donde se respira, digamos, agricultura, pero también se respira, digamos, buenos vinos, dicho sea de paso. Digamos que no es un tema menor dentro de eso. Él es el candidato a la Convención Constituyente, es militante de Renovación Nacional, y va por todos los distritos que le vamos a preguntar ya de dónde está, para qué está, por qué está ahí, y él es abogado, es especialista en concursos de derecho laboral, en temas migratorios, que es un tema que a Chile obviamente le importa, ha estado trabajando en el gobierno de Piñera 1 y Piñera 2, en la asesoría directa, en los gabinetes ministeriales, que ya él nos va a referir un poco sobre qué significa esto, estar en el gobierno, y después pasar a ser candidato. Don José María Hurtado Fernández, un agrado tenerlo en Las Cartas sobre la Mesa. ¿Cómo está? Muy bien, don Guillermo, se lo agradezco mucho la invitación. También un saludo grande a don Víctor y a todas las personas que nos están viendo. Cuénteme, usted, ¿por qué de distrito va? ¿Cuáles son las comunas que están asociadas a su distrito y por qué va como candidato? Bueno, el distrito 16, que es O'Higgins Sur, incluye 20 comunas. 20. 20 comunas. Partiendo por el oriente, uno podría decir Timbarongo, San Fernando, La Silla, Nancagua, Santa Cruz, Lolol, Pumanque, Paredones, Pichilemu, Martigüe, Peralillo, Palmilla, Lipeche, La Estrella, Navidad, Pichidegua, Peumo, San Vicente, y creo que esas son las 20. Oye, es una gran cantidad, ¿no, Víctor? ¿Cómo Sí, es un enorme territorio, desde los cerros hasta el mar. ¿Ah? Sí, es un clásico ejemplo de política pública diseñada en Santiago. Bueno, entre otras cosas. Y que no se ajusta a la realidad local, porque en realidad yo, por ejemplo, este fin de semana estuve recorriendo el distrito completo. Me fue derechamente imposible recorrerlo en un solo día, o sea, fue imposible. Tuve que ocupar 3 días completos para poder recorrerlo entero. No, sí, es realmente un trabajo titánico para los candidatos poder abarcar a todo el territorio y las personas que viven
ahí. Pero creo que ayer tembló incluso el Lola, habrá tenido que ver algo nuestro candidato. Ya pero bien, don José María se autodefine en su Twitter como guaso sin caballo. ¿Por qué? Bueno, que lo hace que efectivamente yo vengo de una familia de tradición corralera, pero no tengo caballo. Entonces, efectivamente, yo me crié con caballo, sé correr en vaca, pero por diversas situaciones en la vida, nosotros no tenemos criadero hoy día. Entonces, es un guaso sin caballo, literalmente. Pero me gusta el rodeo, me gustan las tradiciones, me gusta todo lo que tiene que ver con el campo y la ruralidad. No, eso, perdón, Víctor, adelante. No, quería preguntarle, siguiendo lo que nos estaba comentando Jote, bueno, es un territorio enorme. Pero ¿cómo lo hace un candidato? Ya sabemos que por lo menos 3 días para recorrerlo, pero ¿cómo se puede hacer una campaña, además en un territorio extenso, con pandemia, con las restricciones? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué percibe en términos de la posibilidad de llegar efectivamente a una cantidad de gente más o menos apreciable? ¿Es posible? ¿Qué estrategias de campaña están recurriendo los candidatos? ¿La gente se mete realmente en las redes sociales para ver a los candidatos? Un poco la experiencia de estos días. Uno tiene que, es imposible recorrerlo completo y llegar a todas las personas. Es un distrito que tiene aproximadamente 185.000 personas, y además no están concentrados, aunque es bastante plano, digamos. La región de Higgins, a pesar de ser una región rural, solamente el 25% de las personas viven en los sectores rurales, las estadísticas generales, digamos. Hay comunas que son mucho más rurales que otras, pero hay muchos sectores que están alejados del centro de las ciudades y es muy difícil llegar a todo ello. La única forma es generar redes de personas que uno lo ayuden en cada una de las comunas, que comuniquen con las mismas ideas de uno. Generalmente son líderes locales, de juntas de vecinos, del pequeño comercio, pequeños agricultores, o también, obviamente, los candidatos concejales que van en la lista nuestra. Ellos llevan el gran peso de la campaña, pero lamentablemente hay un gran nivel de desinformación, especialmente del proceso constituyente, y eso dificulta mucho no solamente explicar cuáles son las ideas o las propuestas que uno puede llevar, sino que del proceso mismo. Entonces hay una cuestión previa que es muy difícil de dilucidar para los propios electores. Sí. Digamos que en el distrito 16, de cual estamos hablando, son 331.000 el padrón que está con derecho a voto en ese minuto, y en ese distrito escogen 4 escaños. Correcto. Digamos, exactamente. Y para que ustedes sepan, digamos, ahí el apruebo tuvo un 81% y el rechazo obtuvo un 19%. Un poco para poder ver. Y el apruebo, ahí hay una, yo no diría una bolsa de gato, pero hay una gran diversidad dentro de quienes votaron el apruebo. ¿Cuántos candidatos van en el distrito en total? Por constituyente, 34, 36, no recuerdo el número exacto. ¿Ya? Es una cantidad importante, digamos. No, me imagino, y para que los puedan distinguir, eso sin lugar a la duda, es un tema, la cantidad de comunas que son. Yo conozco algo de toda esa zona recorrida en mi juventud por todos esos lados, y créeme que es muy difícil poder recorrer todo, como tú bien decías, es muy complicado. ¿Y cuáles son los ejes de tu propuesta en términos de la Constitución? ¿Qué cosa debiera tener, qué cosa no debiera tener? Primero, y lo segundo, ¿cómo tú ves el momento de instalarse la Convención Constituyente? Porque hay varias cosas que resolver entre medio. Sí, yo tengo como una persona que viene de la tradición liberal conservadora chilena, creo siempre que las cosas deben conservar lo bueno y cambiar lo malo, como principio general. Es evidente que en Chile en los últimos 40 años han habido avances, los números son indesmentibles en este sentido, pero los números no son suficientes. Hay un relato asociado que ha demostrado que el mismo avance o crecimiento ha generado insatisfacción en muchos sentidos. Particularmente yo diría que es muy relevante el tema de la sensación de los abusos o de que el Estado no está cumpliendo su rol y está dejando gente atrás. Yo creo que por ahí debe haber un eje fundamental en el proceso constituyente, y entre los ejes, obviamente, mi propuesta está
por cierto, conservar lo central del artículo 19 en cuanto a las garantías y derechos fundamentales de los chilenos, de los nacionales, de los residentes de la República, pero también hay que hacer un foco muy importante en reforzar la institucionalidad y en exigir tener un Estado más moderno y eficiente que llegue efectivamente a las personas, servicios y bienes públicos para satisfacer sus necesidades, que en regiones es particularmente complejo. No, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, digamos, es bastante complejo, además por el tipo de territorio que tenemos, es bastante complejo. O sea, digamos, todavía no subió un caballo para hacer campaña, o sí, porque hay algunas zonas que claramente hay que usar caballo por esos lados. Efectivamente, no, todavía no me ha tocado tener que subirme al caballo para recorrer. Gracias a Dios, por lo menos las vías principales ya de la región están totalmente pavimentadas, pero todavía queda muchos problemas de conectividad asociados no tanto hoy día a la red de pavimentos, sino que a lo relacionado con conectividad a internet y red celular. Ahí hay un problema muy, muy importante en nuestra región. Sí, sí. ¿Víctor? Don José María, el Colegio Médico, incluso el exministro Mañalich, abrieron la discusión o el debate respecto a la posibilidad de modificar la fecha de las elecciones del 11 de abril, tanto las constituyentes como las otras 3 elecciones que se realizan esos 2 días hasta ahora. Usted, como candidato que está en terreno, que conversa con la gente, que ve lo que está pasando en términos de la pandemia, ¿es partidario de esperar hasta fin de mes o alguna fecha que usted estime que es conveniente con los datos para definir si se hace o no se hace en esa fecha, si se atrasa o no? ¿O derechamente hoy ya la suspendería para otra fecha? ¿O de todas maneras la haría en la fecha que está programada? ¿Cuál es su opinión? No, yo creo que el Colegio Médico, particularmente su presidenta, tiene un doble discurso bastante inaceptable. La presidenta del Colegio Médico ha llamado insistentemente a marchar para el 8M, tanto en el 2019 como en el 2020 no, pero en el 2019 hizo marchar para el 8M, que me parece perfectamente legítimo, pero en un contexto de pandemia. En este último 8M se juntaron 500.000 personas o 1 millón de personas a lo largo del país, muchos de ellos sin cumplir con los tratamientos hospitales, etcétera, lo cual es un riesgo sanitario enorme para la expansión de la pandemia. A mí me parece que los procesos democráticos deben cumplirse las fechas programadas, obviamente tomando todas las consideraciones. Ya se adoptó una medida muy riesgosa, que a mí no me parece tampoco, pero desde el punto de vista sanitario puede entenderse, que es votar en 2 días. Eso me parece muy necesario y está bien que se realice en 2 días. Pero suspender un proceso democrático me parece extremadamente peligroso y tiene que cumplirse con las fechas establecidas, estableciéndose todas las medidas sanitarias pertinentes. Además, este proceso ha sido tremendamente amateur, por decirlo de alguna manera. Se han ido introduciendo distintas reglas, distintas exigencias, distintas cuestiones a lo largo del proceso que lo han ido haciendo extremadamente difícil de comprender para los ciudadanos y de ejecutar para los propios candidatos. Entonces, ya es una chacota este tema. Entonces, parece una falta de seriedad enorme por parte de todos los actores que pretenden modificarlo nuevamente para modificar la fecha. Estoy totalmente contra eso. Obviamente hay que cumplir con todas las medidas sanitarias, pero hay que avanzar con este tema. La democracia es fundamental para el funcionamiento de la sociedad. Ya tenemos un porcentaje importante de la población vacunada y tenemos que avanzar. Sí. Hay quienes digamos, han sostenido y que eventualmente se podría hacer la elección de gobernadores y convencionales ahora el 10 y 11 de abril y el 9 de mayo, que está la segunda vuelta de los gobernadores, hacer ahí junto con esa segunda vuelta, la de alcalde y concejales. ¿Te parece prudente algo de empezar a colocar sobre la mesa algo así? Porque finalmente estamos contra el tiempo, dependemos del CERVEL, que logre avanzar en toda la normativa necesaria para hacer la elección el 10 y el 11, y de la pandemia, por otro lado, como quizá insistiendo un poco en lo que decía Víctor. Es que eso es un llamado a generar un caos en el sistema. Okay. Lamentablemente ya están corriendo los plazos. Están las cuentas CERVEL abiertas, están los plazos de publicidad corriendo. O sea, sería tremendamente dificultoso para los candidatos a concejales y alcaldes en un mes adicional la campaña.
la campaña es muy desgastante en cualquier circunstancia, entonces extenderla por un mes más es realmente complejo. Sí, ¿Víctor? Don José María, usted postula por una zona de regiones, lejos o no tan lejos, pero distinta a lo que la mayoría de los chilenos que viven en Santiago conocen, digamos. Entonces, el punto es, si llegara a ser usted constituyente, ¿qué le gustaría del punto de vista de regiones que estuviera plasmado en la Constitución? Sí, mire, la Constitución ya establece una cuestión que es muy importante y que me parece fundamental mantener, que es la solidaridad territorial entre las distintas regiones del país. Aquí hay un postulado de algunos que pretenden avanzar hacia una autonomía o federalización, algunos grupos ideológicos más radicales. A mí eso me parece un error. Me parece que sí hay que potenciar la descentralización administrativa, es decir, que dejen de tomarse todas las decisiones en Santiago, de la forma en que se ejecuta el gasto, y que se puedan eso dirimir en regiones. No más allá de Rancagua, hoy día ciertas inversiones que superen cierta cantidad de dinero tienen que obtener la firma del ministro y del subsecretario, eso no tiene ningún sentido. Obviamente debe mejorarse la fiscalización y la responsabilidad administrativa, pero tiene que centrarse estas decisiones no más allá de las autoridades regionales. Por cierto, una cuestión fundamental y que se toca poco, porque se habla mucho de los gobiernos regionales, es el tema de los municipios. Yo creo que más que la regionalización o avanzar en una descentralización administrativa, es fundamental, está el tema de los municipios. Debe reforzarse la autonomía de los municipios, deben tener mayores facultades para la ejecución del gasto y la definición de los propios planes y programas en su territorio. Pero es fundamental también, a mi entender, modificar las funciones de los concejales, que tienen escaso poder de fiscalización y también un control más fuerte de un ente similar a la Contraloría o a la propia Contraloría, pero un poder real de control, dado que muchos alcaldes o municipios más bien son pequeños reinos donde fuera de sus murallas no se tiene idea de cómo se ejecuta el gasto o de más bien de negocios incompatibles o inadecuados que afectan el correcto uso de los recursos fiscales. Sí, digamos, José María, en América Latina hemos tenido varios procesos constitucionales. Empezamos con el de Chávez en Venezuela, después seguimos con el de Ecuador, después el de Bolivia, varias reformas como el caso de Perú, y también está el de Colombia, que fue anterior incluso a todo lo último que hemos mencionado. Digamos, y llama la atención, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que me ha tocado estudiarlo más, son 350 artículos, digamos, todo se plebiscitaba, cualquier cosa era motivo de plebiscito, salvo la mantención del régimen. Como eso era, digamos, una cosa que me llamó mucho la atención. Esto es mucho más largo de explicarlo, pero es eso. Chile, ¿tú crees que debiera ir a una constitución, digamos, más extensa, menos extensa, solamente con principios? Ahí los ejes están por la constitución estadounidense, que son muy pocos artículos, y una cantidad de enmiendas también limitada, pero que la hace más larga. O las constituciones kilométricas, ¿no es cierto?, donde se pretende que todo esté en la constitución. ¿Cómo crees que va a estar, que va a ser esta discusión, esta suerte de ponerse de acuerdo después del 11 de abril? O sea, digamos, para poder llegar a algún tipo de consenso. ¿Cómo lo prevés tú, estando tú en política hace mucho rato? Mira, yo creo que aquí hay una cuestión fundamental, que las fuerzas democráticas, las verdaderas fuerzas democráticas, porque aquí hay que distinguir entre la democracia liberal y la democracia popular. La única democracia efectivamente democrática, en los términos clásicos, es la democracia liberal. La democracia popular lo que busca es la imposición de una dictadura, comillas, del pueblo, que finalmente es simplemente una nomenclatura de la burocracia del partido, como es el caso de Venezuela. Entonces, hay que lograr ponerse de acuerdo entre las fuerzas realmente democráticas del país para lograr tener una constitución que efectivamente acoja las visiones distintas del país, las visiones ideológicas distintas que puedan existir para que sea efectivamente una casa común. Hay que mirar esto como una oportunidad con optimismo, pero también tener claro que hay riesgos implícitos que nos pueden llevar a porcentajes que no tenemos. El caso de Venezuela yo lo encuentro paradigmático, porque es una constitución que garantiza prácticamente todos los derechos imaginables, los garantiza, y sin embargo los venezolanos votan con los pies, viniéndose
un gran porcentaje de ellos, primero que todo, yéndose, 6 millones de venezolanos de su país. Es decir, el país que garantiza todos los derechos, un 20% de su población se va de su tierra. Porque simplemente es imposible, porque el régimen no cumple y es un régimen dictatorial. Y curiosamente, prácticamente 1 millón de venezolanos se han ido a las tierras del capitalismo desatado, como lo podría decir algún radical de izquierda, en Chile. Entonces ahí se genera una paradoja inmensa, que es de la tierra, de los derechos sociales garantizados absolutamente, se escapan 6 millones de venezolanos porque viven en la más absoluta miseria y se van al país más capitalista de Sudamérica, que es Chile. Es decir, la gente vota con los pies. Lo que le quiero decir con esto es que el papel aguanta todo. El papel aguanta todo. Y evidentemente que si nosotros nos ponemos a ofrecer, a dar ofertones, eso es una falsedad porque estamos restringidos por la capacidad financiera del Estado. Y tampoco podemos exprimir, digamos, a los que tienen los recursos o las fuerzas productivas, porque simplemente la gente con plata se va del país, y eso es una realidad, se va del país, agarra su flauta y se va del país. Entonces, es una situación que tenemos que manejar con mucho cuidado, con mucho sentido de realidad y pragmatismo, y dejar las ideologías radicales de lado. Sí, definitivamente. ¿Víctor? Y José María, pero desde el punto de vista de los derechos sociales, que ya algunos están consagrados en la actual Constitución, ¿qué nuevos derechos crees que es razonable que se incorporen en la próxima Constitución? Yo creo que hay que avanzar en dos cuestiones fundamentales. Uno, el derecho a la vivienda, es un tema radicalmente complejo, particular, o sea, en todo Chile. Hay prácticamente 3 millones de personas sin vivienda en nuestro país, lo que se ha visto agudizado también por la fuerte inmigración hacia nuestra tierra, digamos, porque con 1,5 millones de migrantes, prácticamente 2 millones, no hay cifras hace más de un año, eso te genera una presión sobre las viviendas muy importante. Yo creo que hay que avanzar en ese punto, y también yo creo que se debería avanzar respecto de lo que se ha conversado por distintas fuerzas del país, respecto de un ingreso básico universal, que pudiera en su seno reunir todas las ayudas del Estado, pero en dinero. Me parece que eso es un tema que incluso desde el mundo empresarial Juan Sutil lo ha propuesto, y no me parece una idea tan extraviada. Hay muchos economistas que lo plantean, y a mí me parece bien en la medida que eso implique que se eliminen también grasa extral, digamos, burocracia. En el fondo, eliminamos burocracia que otorga beneficios, pero esos beneficios los damos en dinero en efectivo a la gente para que la gente termine como gasta su plata. Eso además tiene la gracia, a mi entender, que eliminamos estructura estatal, y lo cual siempre es bueno desde mi punto de vista, porque quita poder del Estado sobre las personas, que para mí eso es fundamental siempre. Sí, no, definitivamente. Y en esa perspectiva, todo lo que tiene que ver con el Estado subsidiario, en términos de qué es lo que ha sido, digamos, la base, si bien es cierto, no ha estado en la actual Constitución en forma expresa, sí se deriva respecto a todo lo que el capítulo 19, Derechos y Deberes, donde efectivamente hay una cautelación de una suerte de marco de referencia macroeconómico que sustenta nuestra economía. Digamos, debiéramos avanzar en eso, digamos, tener un capítulo 19 tan extenso, porque eso casi otra constitución dentro de la constitución, digamos, que son varias páginas lo que ocupa ese capítulo 19. No, a mí, yo soy un defensor acérrimo del artículo 19, creo que ha sido fundamental para el crecimiento del país. Obviamente se puede reforzar, pero yo creo que cercenarlo en algún sentido me parece, o sea, obviamente hay que hacer mejoras, ajustes, cambios en diversos artículos, pero mantenerlo en su esencia, eso es fundamental. Y además no nos olvidemos que el artículo 19 de la Constitución, que establece la garantía de derechos de los habitantes de la República, está asociado también con el artículo 20, que es el recurso de protección, que permite la cautela efectiva de esos derechos a través de una acción jurisdiccional ante las Cortes. Es una innovación tremenda, y en la cual Chile es pionero, y que obviamente todo el mundo hoy está de acuerdo en mantenerlo. Representa o intenta representar una zona rural.
Y ahí el tema del agua y el cambio climático son temas cruciales, ¿no? En la Constitución hay varios que están planteando la necesidad de que el agua sea ubicada como un recurso, ¿no es cierto?, de todos los chilenos, y que la prioridad esté en salvaguardar el agua para el consumo humano, ¿eh? Y en ese sentido modificar el tema de los derechos de agua. ¿Le parece razonable que los derechos de agua sean una propiedad eterna o cree usted que los derechos de agua tienen que ser limitados y asegurados en primer lugar para el consumo humano? Yo creo que aclarar, respecto a la discusión del agua, siempre ha habido una postura un poco ideológica o no basada mucho en las realidades. Primero que todo, la propiedad en nuestro país está regulada en el artículo 19, número 20 de la Constitución, y que establece que esta puede ser limitada en razón de la función social de la propiedad. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que incluso hoy día la Constitución ya tiene un marco regulatorio que garantiza que, en primer lugar, y también, por cierto, en las leyes y reglamentos, en primer lugar, el consumo del recurso agua tiene que ser destinado al consumo humano. Eso ya está establecido en nuestra legislación vigente, y por lo tanto no me parece ningún problema que establezca en una nueva Constitución. Y por cierto, es un derecho nacional de uso público, bien nacional de uso público, perdón, que ya está establecido en el Código Civil. Por tanto, esto es una tradición de 150 años, ya no está asociado a esa declaración general, la cual yo comparto, sino cómo logramos garantizar el correcto uso del recurso para otras cuestiones, para fines mineros, para fines agrícolas y para lo más importante de todo, que es la construcción de infraestructura, de canales, que no se olvide que ha representado un gasto enorme en los últimos 150 años, más de 100.000 millones de dólares, y que ha sido realizado prácticamente con recursos privados. La gran canalización que se ha realizado aquí ha sido con recursos privados. Entonces, me parece que hay que distinguir bien. Yo no tengo ningún problema en buscar nuevas regulaciones. Hay que estar abierto a eso siempre, pero con una mirada práctica y sensata, no con una mirada ideológica de decir que este recurso debe ser quitado de los privados y manejado por el Estado exclusivamente. Yo siempre tengo temor a que el Estado regule todo, porque finalmente eso implica que se crea bolsas de corrupción y corruptela y poder político que yo rechazo categóricamente. No, la verdad, José María, hay mucho que conversar. Además, nos queda todavía pendiente todo el tema de zonas rezagadas, que son políticas públicas que están orientadas justamente y pensadas o a partir de lo que es la realidad de la región de O'Higgins o la región, digamos del Maule, que son cosas importantes. Pero para eso vamos a estar ya a final de mes con otro programa para poder estar contigo, poder profundizar y ampliar y ver cómo anduvo la cabalgata por esos lados. Mira que se comen unos cabritos muy ricos, aparte del vino, además que una zona muy hermosa, digamos, la agricultura es una parte esencial de lo que es su historia y su realidad, y también su futuro, ¿por qué no decirlo? Así que, José María, te agradecemos mucho, junto con Víctor, la posibilidad de haber estado con nosotros para poder saber cómo va esa candidatura constituyente dentro de todo el mar de elecciones que tenemos acá en Chile. Y digo más porque en nuestro próximo segmento vamos a estar hablando del tema marítimo, que es tanto o más importante muchas veces que el tema terrestre y agrícola. Así que, José María, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Guillermo. Y antes de irnos, yo quisiera simplemente, dado que se tocó al principio, señalar mi completo repudio al retiro de la estatua del general Baqueano de la Plaza Italia. Creo que es una renuncia del Estado a cumplir su deber de cumplir con el orden público, de recordar el orden público, y es un triste augurio de lo que se nos viene. El Estado de Derecho tiene que primar por sobre todas las consideraciones si queremos mantener nuestra democracia. Exactamente, la vía institucional es a través de donde se construye justamente la democracia. ¿No es así, Víctor? Así es, pero en el caso de la estatua de Baquedano, yo creo que no podíamos ser como el perro del hortelano, que no come ni deja comer. O sea, o la cuidas realmente y de verdad y garantizas que la estatua se mantenga y no la tiren ni la destrocen, o la sacas. Y yo creo que al final primó el sentido común, porque qué sentido tenía esperar de que la terminaran destruyendo y ahí ya era, a mi juicio, mucho peor. Así es, así que nos veremos ya en unas semanas más
digamos, éxito. Son 34 candidatos finalmente los que están en ese distrito. Ya estamos de regreso en La Carta sobre la Mesa, un programa que tiene Infogate para que usted se informe, analice, pueda conversar. Se construye la democracia dialogando, y ese diálogo requiere información, requiere argumentos, tolerancia, porque todos tenemos un mismo país donde efectivamente podemos convivir. Y en esta segunda parte le recordamos que el país no solamente es la parte terrestre, sino que también la parte marítima. Y esa parte marítima, digamos, créame que es muy relevante, porque son más de 3.000 kilómetros de costa, por 200 millas de zona económica exclusiva, incorporando eso la isla Salas y Gómez y la isla de Rapa Nui. Entonces yo creo que es un tema. Y en el día de ayer, hemos visto, y probablemente tú tuviste oportunidad de verlo, la Armada de Chile dio a conocer un programa de formación ciudadana que nos llamó muchísimo la atención, y por eso queremos agradecerle a nuestro invitado de hoy, al contraalmirante Raúl Zamorano, quien es secretario general de la Armada, para que nos cuente un poco cuál es el interés de la Armada en términos de avanzar hacia una formación ciudadana. Contraalmirante, un agrado saludarle y bienvenido a Las Cartas sobre la Mesa. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Víctor. Un placer nuevamente estar con usted y poder comentarle acerca de este programa inédito. Como vi por ahí, salió en una noticia. Y bueno, la verdad es que este programa solamente lo que busca es poder apoyar los contenidos de educación ciudadana que están bajo la tutela del Ministerio de Educación, y como institución permanente de la República creemos que desde nuestro sector, desde nuestro ámbito de acción, podemos cooperar, específicamente pudiendo entregar conocimientos acerca de la importancia que tiene el mar para el desarrollo del país, la importancia que tiene diariamente el mar y que muchas veces no nos damos cuenta y que podemos conversar más tarde, y también respecto a las funciones y responsabilidades que tienen cada una de las instituciones del Estado y dentro de ellas la Armada de Chile. Sí, en esa perspectiva, contraalmirante, la Armada entonces no está solamente para poder tener buques de guerra, digamos, o sea, como estar preparado para ello, que es una misión constitucional sin lugar a dudas, pero también está para si yo entiendo bien, para el desarrollo marítimo. ¿Qué entendemos por ese desarrollo marítimo? A ver, hay que entender primero o tener a la vista que Chile es un país marítimo. ¿Por qué puedo decir esto con tanta seguridad? Porque Chile está el territorio continental dentro de Sudamérica, pero también tiene territorios insulares y un territorio chileno antártico. Vale decir, Chile es un país tricontinental y donde nuestra superficie territorial, que son 756.000 kilómetros cuadrados, es superada con creces por nuestra zona económica exclusiva, que es 3,5 veces nuestro territorio nacional, y nuestra área de responsabilidad SAR o de rescate marítimo es de 26 millones de kilómetros cuadrados. Vale decir, el mismo tamaño que Europa, o sea, 35 veces lo que es nuestro territorio continental. Asimismo, el territorio chileno antártico, muchos no saben, pero tiene una superficie de 1,25 millones de kilómetros cuadrados, o sea, es prácticamente casi el doble de nuestro territorio continental. Luego, somos un país marítimo, dependemos del mar y en ese sentido, si me permite explayarme un poco, nosotros dependemos en un 95-96% del comercio marítimo. Vale decir, todo lo que entra a Chile, autos, celulares, computadores, alimentos, gas, petróleo, entra por los puertos nacionales. Y todo lo que sale hacia el exterior, vale decir, cobre, cereza, vino, fruta, etcétera, también es muy importante para nuestra economía. Vale decir, nosotros dependemos de ese comercio marítimo, de ese intercambio comercial que se realiza a través de buques mercantes para que nuestro país se pueda desarrollar. Y esas funciones de funcionamiento de los puertos, de protección de ese tráfico marítimo, en cuanto a seguridad de la navegación, en cuanto a seguridad de que no sea, por ejemplo, atacado por piratas,
que hay algún tipo de problema de contaminación en el mar, lo realiza la Armada a través de fiscalizaciones con sus unidades, con unidades navales y marítimas. Así que no es solamente defensa, defensa ha sido, es y será lo más importante, porque si podemos defender a nuestro país, podemos hacer todas estas otras tareas que están en nuestro ámbito de acción. Así que no solamente defensa, y estamos muy presentes en otras áreas. Víctor. Realmente es muy positivo que las instituciones del Estado que cuentan con conocimientos, con historia, puedan participar también de una actividad educativa como lo está planteando la Armada. En ese sentido, dirigirse a niños escolares o preadolescentes que están en media es un esfuerzo técnico, pedagógico muy especial. Entonces, ¿cómo se han preparado? ¿Cómo se ha preparado la Armada? ¿Qué tipo de materiales va a ofrecer este programa educativo para enganchar efectivamente a los niños que hoy día están, digamos, preocupados del internet, preocupados de los videojuegos, etcétera? Tiene que ser algo tal vez muy lúdico, me imagino. Eso por un lado. Y luego, ¿qué contactos o qué trabajo previo ha hecho la Armada para que los colegios, que los niños, que los profesores aprovechen el material que ustedes están preparando y realmente este esfuerzo tenga un efecto interesante? Bueno, nosotros al suscribir este convenio con iChile Digital buscamos una empresa, una organización que tuviera experiencia en educación, que llevara años trabajando en formación ciudadana, y con ellos hemos ido preparando todo el material basado en el currículo nacional que dicta el Ministerio de Educación, con los contenidos específicos, y adaptando exposiciones que son más bien estratégicas, ¿cierto?, tácticas y operativas, a la realidad de un niño de educación básica y de un niño de educación media. En eso nos ha apoyado mucho iChile Digital, y efectivamente no es fácil, es un programa que nos ha significado adaptar una serie de cosas, pero creemos que hay tres pilares fundamentales que tiene este convenio. El primero es hacer estas exposiciones directamente a los niños, ¿ya? Donde el jefe de servicio, no solamente la Armada, sí, la gracia de este programa es que los distintos jefes de servicio, vale decir, el ministro de Educación, el ministro del Medio Ambiente, el presidente de la Corfo, etcétera, puedan explicar en forma directa a los niños cuáles son las funciones y cuáles son las responsabilidades que tiene su organismo, su institución, y después recibir preguntas. Y tiene toda una metodología educacional, educativa, ya que inicialmente hay una serie de preguntas que se le hacen a los niños de lo que va a hablar el expositor, para ver qué saben. Posteriormente habla el expositor, vienen las preguntas, y posteriormente las mismas preguntas que se hicieron al principio se vuelven a hacer para ver qué captaron. Y finalizada esa etapa, viene una trivia donde los niños, contra el tiempo, tienen que ir respondiendo preguntas y finalmente sale un ganador. Luego la idea es que las ideas de fuerza que transmite esa persona sean recogidas por ellos y les queden claras. Lo otro que tú me preguntabas respecto a cómo vamos a hacer para que en forma entretenida, en forma lúdica, los niños puedan aprender. Ese es el segundo pilar que tiene este convenio, y está basado en juegos interactivos que uno puede encontrar en la página web, ya sea a través de la página web de la Armada, donde aparece en la página web una foto de los buques navegando, y arriba hay una serie de puntitos. El primero, a mano derecha arriba, es para entrar a iChile Digital. Y lo mismo en iChile Digital, si uno entra a www.e-chiledigital.cl, uno entra a este nuevo espacio educativo, donde va a encontrar juegos, por ejemplo, de desafíos para, usando Minecraft, poder construir ciertas cosas. Lo primero, cómo los niños ven un futuro puerto en el puerto de Valparaíso, un puerto moderno que tenga todas las instalaciones, todos los requerimientos que exige el operar con buques post-Panamax, etc. La segunda es cómo ellos ven
una ciudad, un Smart City, y cómo ven ellos un centro cívico de una ciudad. Vale decir, se están entregando conceptos a través de un juego. Esos juegos tienen ciertos requerimientos mínimos para que ellos vayan construyendo esto a través de ese programa, ese software, y finalmente se va a sacar un ganador. También hay juegos, por ejemplo, para navegar en el sur del país. Está dividido en educación básica y en educación media, y a través de una navegación en los canales o el proceso que uno debe seguir para navegar, se le van entregando, por ejemplo, conceptos de latitud, de longitud, de distancia, de la importancia de conocer la meteorología cuando uno va a un lugar, cómo hacer el diagrama de luz y oscuridad, vale decir, va a haber sol, va a haber luna, me voy a encontrar a qué hora con el ocaso, cómo va a estar la marea. ¿Basta con zarpar o también tengo que ver cuál es la ruta más segura, los bajos, dónde está, por ejemplo, sectores prohibidos de navegación, de pesca, dónde está la veda, dónde hay marea roja? Y finalmente tiene que pedir la autorización a la Capitanía de Puerto, y en su navegación, si tiene algún problema, tiene que llamar al 137, por supuesto, para que lo vayan a apoyar. Entonces, a través de esos juegos, la idea es que ellos vayan aprendiendo protocolos, procedimientos, contenido de educación ciudadana de distintas instituciones. No, francamente, o sea, a ver, me estás hablando que hay juegos, o sea, vale decir, digamos, un alumno de básica o de media va a poder estar conectado en su celular jugando. O sea, Minecraft, no sé si ustedes lo ubican, pero digamos, significa un juego interactivo donde yo voy pidiendo instrucciones, es en tiempo real. En consecuencia, si yo, digamos, o sea, yo lo que me imagino que si yo voy a cargo de una nave, y en Cayo voy a tener que pedir auxilio, o sea, van a decir, o sea, porque me van a pasar todas las cartas, no sé cómo se dice, contraalmirante, a las cartas de navegación, donde está el fondo marino, donde están, o sea, donde dice, no sé, por la profundidad del agua, imagino yo, y puedo estar encallando, puedo chocar con un arrecife, no sé, es decir, o sea, eso es muy, yo diría que es muy lúdico, o sea, la verdad que es muy lúdico, ¿ya? Y no solamente, esto sería como el Icarito del siglo XXI, una cosa así, ¿no? Claro, bueno, la idea es justamente aprovechar los beneficios que nos entregan las plataformas tecnológicas, ¿Ya? de manera de familiarizar al niño, por ejemplo, con el uso de Google Earth, ¿ya? ¿Ya? El poder sobreponer sobre Google Earth una carta georreferenciada con las profundidades, de manera que él vea que no es solamente navegar, mucho más, y hay una serie de obstáculos que él debe tener en cuenta, etcétera. De hecho, si él se vara, va a tener que poner el lugar donde está varado, va a tener que determinar la latitud, la longitud, en qué paso está, en qué canal está, para que efectivamente llegue algún tipo de apoyo. Así que yo creo que es una iniciativa que tenemos mucha esperanza. Estamos trabajando, me preguntaba Víctor, cuáles son los apoyos que tenemos, con quién planificamos previamente esto. Lo hicimos con el Ministerio de Educación. Con el Ministerio de Educación tuvimos varias reuniones, conversamos de este proyecto y de inmediato tuvimos el apoyo de ellos. El Ministro de Educación ayer fue una de las autoridades que abrió esta semana temática y el inicio de esta aventura. Y estamos trabajando en forma muy coordinada con ellos y con los CEREMIs. Con los distintos CEREMIs de educación a través del país estamos trabajando y ya hemos hecho varios desayunos interactivos. Tuvimos uno con educación básica que fue muy interesante, donde participaron niños de La Tirana, niños de Pozo Almonte, niños de Puerto Williams, y en que cada uno de ellos hizo primero un saludo con su vestimenta típica, con su idioma, y posteriormente se inició esta exposición. Y después tuvimos una de educación media con niños de San Javier, de Teno, y la verdad es que han sido muy interesantes y hemos tenido muchas preguntas. Entonces es una forma también de que conozcan a la Armada, que conozcan a las distintas instituciones, porque van a haber distintos desayunos interactivos a contar de fines de marzo. ¿Ya? Así que esperamos que esto resulte. Y ahí, almirante, los colegios, las escuelas, los liceos, se inscriben. ¿Cómo, en términos prácticos, puede acceder un curso, un grupo de alumnos?
a la plataforma, a estos desayunos interactivos, en fin? Bueno, nosotros estamos en contacto en este momento con 4.200 colegios. 4.200 colegios, hemos tenido varias reuniones con distintos seremis, con los colegios de la jurisdicción, y tenemos, bueno, en cada desayuno la idea es que participen 5 alumnos, más el director del colegio, el encargado de UTP, de convivencia escolar, inspector o inspectora general, y 5 alumnos. Esa es la idea, de manera de abarcar varios establecimientos educacionales en una misma exposición. Y ha funcionado muy bien. Enviamos por correo electrónico el enlace Zoom y no hay ningún problema. Y además de eso, como tiene un número limitado la plataforma Zoom, ¿cierto? 200 personas, 300, estamos también transmitiendo lo mismo por streaming, por YouTube. Vale decir, mandamos los 2 links, el de Zoom y el de streaming. Si no se logran conectar por la primera, se conectan por la segunda y pueden también participar de estos desayunos. No, francamente, yo la verdad que felicito a la Armada por esto, porque creo que es de alguna manera de colocar el Estado presente frente en la sociedad y particularmente en las nuevas generaciones, que muchos creen que es subirse a un buque nomás, una nave, qué sé yo, y partir, pues. Pero hay que saber del viento, hay que saber del tiempo, hay que saber de una serie de cosas, de la marea. El mar es veleidoso muchas veces, como que para quienes han tenido la oportunidad de navegar, no es fácil. Y todo esto, digamos, contramirante, digamos, se va a ir dando. Y los ganadores de los juegos que van a hacer, la manera, va a haber un proceso durante todo el año. ¿Cómo se prevé hacia el futuro? Bueno, los juegos, efectivamente, va a haber un plazo de un mes para poder construir estos desafíos por Minecraft, y posteriormente un jurado va a elegir el ganador, y ese ganador va a tener algunos premios sorpresa. El primer premio va finalmente a estar a bordo de un buque de la Armada, va a poder recibir ahí, compartir con todo el mundo y conocer de qué se trata, vivir en un buque, que es una verdadera casa. Y también, respecto a la navegación, también van a haber distintos premios por categoría, en forma individual o en forma colectiva. Y aparte de estos concursos que yo le dije, estos juegos interactivos, de estos desayunos, hay un tercer pilar, que tampoco no se lo había mencionado todavía. Vamos a partir con distintas semanas temáticas a lo largo del año. Nos hemos adaptado porque no se puede hacer nada presencial, entonces vamos a seguir usando estas plataformas digitales. Y hoy día, por ejemplo, tenemos al Ministerio de Educación, que nos va a hablar del aprendizaje basado en proyectos. ¿Ya? Vamos a tener la jefa de Currículum Nacional, hoy día de la mañana, está exponiendo en este momento por Zoom. Posteriormente vamos a tener la Corfo, que también nos va a hablar del aprendizaje basado en proyectos en cuanto a emprendimientos escolares. Y posteriormente vamos a tener a las 11 de la mañana hoy día una exposición de ANMAR respecto al Plan Nacional Continuo de Construcción Naval, innovación, desarrollo e investigación. Y así todos los días. Mañana, por ejemplo, tenemos dedicado a desastres naturales, van a haber distintos expositores. El día jueves, medio ambiente, va a estar Senapesca, va a estar la Oficina de Cambio Climático, y el día viernes, Ministerio de Energía, el IFOP, el CHOA, etc. Entonces, estas semanas, donde ya tenemos anotados a muchos colegios con alumnos, la idea es que ellos también puedan participar de esta exposición y posteriormente preguntar. Y todos esos contenidos son contenidos de educación ciudadana. Sí, ¿Víctor? Sí, realmente lo que nos explica el almirante Zamorano es un esfuerzo enorme, en realidad, desde el punto de vista educativo y pedagógico que está haciendo la Armada. Yo creo que hay que felicitar esta iniciativa, y que además sirve para que otras instituciones del Estado puedan hacer aporte educativo. Las Fuerzas Armadas, instituciones y otras, que yo creo incluso el Poder Judicial uno podría pensar. Hay tanto que enseñar en términos de educación cívica para preparar a los niños para que sean buenos ciudadanos. Ahora, Chile tiene una extensa literatura marítima, ¿no? Bueno, para qué decir, nuestros poetas, también Coloane. ¿Qué
¿qué es lo que ha pensado la Armada en hacer algo aprovechando esta literatura y este esfuerzo que están desarrollando? Sí, sí. Antes de explicar eso, me gustaría tomar lo que tú dijiste recién. Es súper importante que los niños conozcan las distintas instituciones del Estado. Porque lo que no se conoce no se quiere, y como uno no lo conoce tampoco lo aprecia. Entonces, el poder apreciar la función, la importancia y la responsabilidad que tiene cada una de estas instituciones del Estado es muy importante sobre todo para que puedan entender el funcionamiento del Estado, ¿ya? Lo segundo, respecto a bibliografía del ámbito marítimo, sí, efectivamente, también el Ministerio de Educación nos ha apoyado en esto. Estamos retomando el poder poner nuevamente como lectura el último grumete de la Baquedano, por ejemplo. Yeah. Estamos tratando de hacer algo en el mes de mayo con ese libro, no les quiero adelantar, pero creemos que ese tipo de libros para educación básica, incluso para educación media inicial, es muy entretenido, acerca a la gente al mar, a nuestra realidad marítima, y en base a aventuras también va entregando conocimiento de qué es el mar, qué hace la Armada, etc. ¿No? Digamos, es realmente, yo diría que es muy interesante, o sea, que las instituciones del Estado estén apoyando la formación ciudadana. Es fundamental, porque lo contrario es imposible, digamos, no darle forma al Estado, a nuestro bien común, a nuestro desarrollo y fortalecer nuestra democracia finalmente, donde todos tenemos que participar y tomar algún tipo de decisión respecto a ello. Me llamó la atención, quiero ver un poco hacia atrás. Efectivamente, me quedé reflexionando lo que usted decía, contraalmirante, en términos de que más del 90% del comercio va por vía marítima. O sea, decir, digamos, y me recuerdo yo haber escuchado en alguna conferencia al comandante en jefe de la Armada, digamos, mencionar de que efectivamente, o sea, todo lo que consumimos, desde el celular, el computador, la televisión que está en nuestras casas, en fin, hay una cantidad de cosas impresionantes que llegan por mar. O sea, decir, y si mal no recuerdo, somos uno de los 5 países que más utiliza el Canal de Panamá. Y por tanto tenemos, o sea, hay una dependencia de las rutas marítimas. ¿Eso eso también está dentro de esta formación, digamos, o más allá del conocimiento institucional? Así es. Dentro de estos desayunos interactivos, la idea es explicar nuestra realidad marítima y en qué aporta la institución. Y retomando lo que tú dices, no solamente somos el tercero o el cuarto usuario del Canal de Panamá, nos turnamos con Japón. ¿Ya? Está China, Estados Unidos, Chile o Japón. ¿Ya? Entonces, lo que pasa en el Canal de Panamá es importante para nosotros, porque si sale un cargamento con cerezas que tienen que llegar en el Año Nuevo chino y está cerrado el Canal de Panamá, van a tener que dar la vuelta por el sur, el Cabo de Hornos, y puede que no lleguen a tiempo o puede que las cerezas no lleguen en buen estado. Entonces, es muy importante, con un ejemplo súper doméstico, el que el Canal de Panamá y las rutas de navegación estén disponibles, sean seguras y estén despejadas. Por eso que lo que se hace es un trabajo cooperativo entre todas las marinas, y se asignan sectores en el Océano Pacífico, en el Océano Atlántico, en el Océano Índico, y se va trabajando de forma colaborativa con las marinas. Imagínense una especie de posta donde un buque entra a un área y durante ese tránsito por esa área va a estar monitoreado por una marina X. Y posteriormente va a pasar a otra área y hay una posta, un relevo, y ese buque, la idea es que finalmente llegue en forma oportuna a su puerto de destino y en forma segura. Así que trabajo colaborativo entre las armadas, la importancia del Canal de Panamá son vitales. De hecho, durante la pandemia no hubo mayor desabastecimiento porque los puertos siempre estuvieron funcionando. Se cerró la frontera terrestre, se cerró la frontera aérea y prácticamente no hubo afectación en cuanto a productos que entraban y que salían, ¿ya? Tal vez dejaron de llegar autos porque no se fabricaban o disminuyó la producción, pero en cuanto al arribo de los buques y despacho de buques no hubo ningún problema. Imagínense el tema al revés.
que durante la pandemia se hubieran cerrado los puertos. Hay cosas importantes que la mayoría no sabe, pero nuestra matriz energética depende mucho del carbón, del gas y del petróleo. Si nosotros no me acuerdo si son 40 días, no recibimos gas, las cocinas quedan sin gas, las plantas quedan sin gas de producción de energía, si no recibimos petróleo en 20 días, no habría benzina para los camiones, para los vehículos, etc. Entonces, es súper importante el mantener ese flujo constante y periódico de gas, de carbón, ¿cierto? Y, por supuesto, de petróleo. Sí, no, sin lugar a dudas. ¿Víctor? Y hay una cosa que también tú mencionaste respecto al Internet. La mayoría de la gente se imagina que el Internet del teléfono, uno escribe algo, lo manda a la antena de la compañía que corresponda y posteriormente es transmitido al satélite. No, se va para abajo. Se va a un cable submarino de fibra óptica que va por el subsuelo marino y llega a otro país. Entonces, el 99% de los datos de Internet corren bajo el mar. Y es nuestra responsabilidad que esos cables no tengan ningún problema por contaminación de petróleo y que se rompa el cable, ¿cierto? Que sea pasado a llegar por un buque, por alguna red de pesca, que sea cortado, etc. Entonces, son cosas que no toda la gente conoce y la idea es ir explicándolo en esta distintas jornadas. ¿Víctor? Y también, almirante, explicar el tema económico, me imagino, de las 200 millas, donde hay enormes recursos marinos, digamos, y que la Armada tiene la responsabilidad de proteger. Recuerdo que hace unos meses atrás se hablaba de la flota china que iba por el borde de las 200 millas, digamos, ¿no? Y a propósito, me imagino que la flota ya se fue, digamos, que pasó para el Atlántico, no sé, volviendo a su país. Pero eso está incorporado también, me imagino, en la temática. Así es. Bueno, dentro de las atribuciones que uno tiene dentro de una zona económica exclusiva es poder explotar los recursos que hay en ese espacio marítimo, en el suelo y el subsuelo. Y en ese sentido, siempre estamos fiscalizando no solamente a esa flota, sino que a todas las flotas y todos los buques pesqueros, mercantes, pesqueros industriales y artesanales que están haciendo uso de ese espacio marítimo, para que cumplan con la normativa, naveguen seguro y tampoco depreden ni contaminen nuestros océanos. Y dentro de esa zona económica exclusiva no hay que olvidar que tenemos una serie de áreas marinas protegidas, donde también tenemos que estar presentes, tenemos que mantener esa pristinidad de esos espacios para que las futuras generaciones y los recursos que están ahí se puedan conservar. ¿No? Digamos, la verdad, contraalmirante, digamos, muy interesante lo que ellos han comprometido, quizás para más adelante, ver cómo ha ido evolucionando todo esto, porque finalmente mucho de lo que está hablando tiene que ver con los objetivos de desarrollo sustentable de Naciones Unidas también. Entonces, hay varias cosas, varios temas que nos van a quedar pendientes en todo ello. Le queremos agradecer sinceramente la disposición para poder explicarnos y colocar en contexto todo lo que es este programa de formación cívica de la Armada de Chile, que se suma a varias otras iniciativas de la Armada con el mundo civil, con tecnologías duales. Hay varios temas que probablemente son de interés poder conocerlos y hacerlos conocer justamente, digamos, a la ciudadanía. ¿Tu última reflexión, Víctor, para poder cerrar? Sí, solamente decir que esta es una iniciativa que es importante que se sostenga en el tiempo, que el Estado apoye a esta iniciativa de la Armada, porque aquí es necesario, como ahora que están participando el Ministerio de Educación, la Corfo, en fin, y reiterar, creo que iniciativas como esta tienen que ser repetidas por otras instituciones si queremos, en definitiva, como tú decías también, mejorar nuestra convivencia nacional, que nuestros niños sepan qué es Chile, qué somos, cuál es nuestro futuro. Así es. Así es. Así que, contraalmirante, muy agradecido, muchas gracias. Como si quiere cerrar con algún pensamiento para dejarle a nuestros seguidores, tanto en las plataformas sociales como en televisión y en audio.
Bueno, muchas gracias Guillermo y Víctor por la invitación. Siempre es un placer conversar con ustedes y poder transmitir lo que estamos haciendo. La Armada siempre está preocupada de contribuir al desarrollo del país, a la prosperidad y por supuesto al bienestar de todos los chilenos. Así que en ese sentido queremos invitar a participar a todos los rectores de colegios, establecimientos educacionales, a sus profesores, a los alumnos para que conozcan más de distintas instituciones del Estado, se entretengan jugando y puedan acompañarnos en esta iniciativa, en esta singladura que hemos iniciado. Ok. Muchas gracias, contraalmirante, muchas gracias, Víctor, muchas gracias a ustedes que nos han seguido. Nos veremos la próxima semana. Estamos ya en plena campaña de convencionales, concejales, alcaldes, gobernadores. ¿Ya? Y por favor, ingrese a la base de datos CERVEL para que conozca a los candidatos, sepa quiénes son. Mire que en algunas partes hay 80 candidatos o 30 candidatos. En la primera bloque conversábamos con alguno de ellos. ¿Ya? Entonces, informémonos, porque la democracia requiere una participación consciente, responsable, pero también y sobre todo informada. Gracias nuevamente, contraalmirante, gracias Víctor, gracias a ustedes semana a semana y nos vemos la próxima. Hagamos 7 días más, efectivamente. Que esté muy bien.